vamos a hacer enlace en algunos segundos para la visión de la mujer en esta situación de crisis política y social que vive nuestro país, y para ello vamos a conversar con la doctora Zoila Hernández Aguilar. Es analista social, es además la conductora de Bicentenarias, el programa de los martes, exitoso programa de los martes, hecho por mujeres, conducido por mujeres, porque está con Lucela Zapata, pero no solamente para mujeres, es para todo público, altamente recomendable. Pero ahora vamos a un espacio mucho más amplio. Soy la bienvenida a Ánfora y a tu casa, BIS Televisión. Muchas gracias, Néstor. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar en Ánfora 2022. Siempre es un placer verte, ¿no? Aparte de los otros contactos que tenemos por WhatsApp y otras comunicaciones. Y siempre es muy grato saber que BIS Televisión es yo lo pondría como una prensa alternativa, como un canal alternativo que se perfecciona cada vez más y se incrementa de un público muy interesante. Sí, es una Y ventana, sí, es una ventana, es una alternativa, como bien señalamos, y con programas como Bicentenarias, que está marcando una pauta, porque estamos dando a conocer, Zoila, permíteme el cherry para nuestros televidentes, y que estén también en la sintonía de los martes a las 5 de la tarde, que se repite los viernes, porque hay personalidades de género que tienen mucho que comentar, y están los programas grabados, así que también los pueden revisar, y esa es una alternativa, y somos una alternativa. Todos quienes conformamos BIS estamos en esa línea de ser alternativa a la televisión de señal abierta, que no está brindando nada. Lo y acaba de decir, sí, para el comentario, lo acaba de decir Alan Wagner, el ex canciller, que hay una desinformación, que en el caso muy puntual, para entrar ya al tema de la situación actual y la situación de Pedro Castillo, hay una desinformación total, incluso a nivel internacional, que 4 países como Argentina, Bolivia, Colombia y México han señalado algunas imprecisiones que la Cancillería se ha encargado, pero en esencia hay desinformación, y nosotros creo que estamos en esa línea. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de la profesional, de la antropóloga, socióloga y mujer de mucha experiencia en los temas sociales hoy, de este momento político y social tan difícil para nuestro país? sí, mira, la pandemia derribó un conjunto de mitos acerca del Estado, acerca de las instancias estatales, los ministerios, las municipalidades, los centros de salud, etcétera. Derribó, la pandemia lo desarmó totalmente. Hoy ha sucedido algo similar. El hecho de la salida de Pedro Castillo del Poder Ejecutivo también ha derrumbado un conjunto de mitos que ya estaban cayendo, ya estaban desintegrándose, ya estaban desarmándose, ¿no? Y ese mito o bueno, creado por muchos de nosotros también, esta situación que desarmó la salida del gobierno del Castillo y el ingreso de una mujer como la señora Boluarte al poder ejecutivo en reemplazo de Castillo, también se ha desarmado, se ha caído. O sea, pensábamos que las mujeres éramos las mejores, las que teníamos mucho sentido común, las que teníamos mucha visión para hacer las cosas que queremos hacer, que generalmente está lleno de cambios, ¿no?
Nosotros proponemos los cambios sociales, las modificaciones de estructuras mentales. Queremos que el país sea diferente, que sea un país inclusivo, que sea un país con desarrollo, donde hombres y mujeres, niños, niñas tengan derechos y el Estado sea el organizador de las políticas públicas para su ciudadanía, ¿no? Bueno, ¿por qué las mujeres se han caído en estos momentos? O sea, la concepción de género es una concepción interesante porque analiza las propuestas, los comportamientos de hombres y mujeres, pero el género también es limitante. Yo creo que de todas maneras hay concepciones ideológicas en la formación de los hombres y en la formación de las mujeres, y esas concepciones ideológicas están teñidas también de mucha subjetividad y mucha realidad. Se trata de la política. Hemos visto los rostros de mujeres en el Congreso, de Avanza País, de Renovación Popular y otros grupos militantes partidarios, ¿no? Que han demostrado como mujeres, donde están muchas mujeres, ¿no? Han demostrado las mujeres toda la incapacidad moral, cultural, social y trascendental de cambio o de progreso en contra de la población en general, en contra del país. Tú tienes mujeres de Renovación Popular gritando, insultando, denigrando a ministras de rostros andinos, de rostros mestizos, de rostros cobrizos, señalando que se visten mal, que son gordas, que son feas, ¿no? Mujeres de Renovación Popular que son blanquiñosas, pero también hay mestizas, pero recontra pintadas, recontra empolvoreadas, como el status quo dominante quiere y plantea, ¿no? Tienes mujeres de Fuerza Popular, la señora que dirige la Comisión de Constitución, Juárez creo que se llama, que con el poder que le ha dado Fuerza Popular, o sea, Keiko Fujimori, el partido dominante en el sentido de dominante de las concepciones más atrasadas y más arcaicas, que se da el lujo en su cubículo congresal de renovar, de remover, de reescribir 52 artículos de la Constitución sin ponerlo a discusión en el Pleno del Congreso, donde ella cree que tiene la razón, que por ser probablemente, o que por ser especialista, o porque es abogada, porque es profesional. Y claro, es porque tiene el poder de Fuerza Popular, que se da el lujo de, sin discutir con nadie, más que con sus grupos, determina cambios, 52 artículos de la Constitución. Otras señoras de Fuerza Popular insultan a diestra y siniestra a otras mujeres, ningunean a las mujeres de provincia que están calladitas, arrinconadas, sin saber qué decir. Las ponen en la pared, salvo una, la Sigrid Bazán, que se enfrenta a ellos, porque es una igual, es más o menos mestiza clara, se viste bien, es politóloga, es indina, ¿no? Y tiene capacidad de enfrentamiento, de enfrentar las agresiones de ellas, ¿no? Pero ellas insultan a hombres y mujeres de otros grupos que no son los de ellas. Y en Avanza País igual, ¿no? Las otras mujeres expectando. ¿Por qué estas mujeres tienen esa capacidad de confrontación con sus verdades, entre comillas, frente a las verdades de las otras personas y frente a las verdades de la ciudadanía en general? Ciudadanía masculina y ciudadanía femenina y ciudadanía de otros,
trans y todo lo demás. O sea, de todas, todos y todes, ¿no? ¿Qué es lo que la lleva a esas mujeres a ser lo que son? Y se dan el lujo otras mujeres del Congreso de agarrar normas legales establecidas, políticas públicas a favor de la escolaridad y de la niñez, para desarmarla como ellas quisieran. Creen que los libros escolares se pueden editar cuando ellas quieren y dicen, en los próximos libros escolares no se va a hablar de igualdad de género ni nada de eso. Todos los niños son iguales, no hay niñas más en los textos escolares. O sea, Pepito hace las tareas muy bien. Así como Pepito, todos los niños hacen su tarea bien. Y no se sabe si son pepitas o pepitos, solamente pepitos, ¿no? Entonces, tú dices, no puede ser, no puede ser. Lo interesante de esto es el derrumbe de la concepción de género que se pensaba monolítica y que se pensaba que todo lo que era femenino y todo lo que era la apuesta por la igualdad real de hombres y mujeres, especialmente mujeres, podía ser magnífico, podía ser lo mejor para el país, lo más democrático. Pero eso no quiere decir que realmente, en su contradicción, el género está compuesto también de ideología. Detrás de las mujeres y de los hombres hay ideología. La concepción de género no puede ser neutra. La concepción la concepción feminista de las luchas de las mujeres por los derechos a ser libres, a ser independientes, a ser iguales, a tener derecho al voto, por tener el derecho a escribir, por el derecho a decirse poetas y no poetas, diré poetas y no poetisas, por ejemplo. Es su derecho, quieren ser poetas y no poetisas, que los hombres poetas no las releguen, y así sucesivamente, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces este hecho, o sea, esta situación actual, esta política actual, esta calidad de democracia, insuficiente indudablemente, nos ha develado este conjunto de mujeres que están en el poder político, como es una parte del Congreso, y la otra parte del Congreso, asustadas, provincianas, sin toda la verborrea, sin toda la facilidad literaria para enfrentarse y para decir sus opciones, ¿no? Y por otro lado, pensando que estas mujeres son fuertes, lo saben todo y dicen la verdad, porque la población, mucha población, a través de los medios institucionalizados, lo que el común de la gente lo dice, los mermeleros, les han dado público, las han entrevistado, las han llamado, las ponen en las primeras vistas, las ponen por los costados, las ponen por el trasero, las ponen por todos los lados y son las perfectas mujeres políticas, ¿no? Y todo el país arrinconado, los indios, los negros, los cholos, los mestizos, los que no tienen plata, los que no saben hablar bien, los tímidos, etcétera, etcétera, creen que no tienen opción, ¿no? Pasa todo lo que ha pasado y que hemos visto políticamente, se nombra una nueva presidenta, a las 2 de la tarde el Congreso determina la vacancia, este Congreso dominante por los grupos fascistas, por la ultraderecha fascista, porque no pueden ser otra cosa, la concepción ideológica es netamente fascista, ¿no? Porque quiere imponer sus pocos conocimientos, los quieren imponer a la fuerza y con gritos. El otro lado no grita. En la mitad del Congreso no grita. Son los grupos fascistas los que gritan. Las mujeres fascistas son las que gritan. A las 3 de la tarde determina la vacancia de un presidente campesino, de origen campesino netamente, que les fastidió desde el primer día en que el pobre ganó las elecciones, en que la población nacional lo eligió. Termina eso
llaman por teléfono para que la nueva presidenta se acerque. La nueva presidenta rauda, ya ella preparada y había aceptado la propuesta de los grupos fascistas, llega a las 3, 4 de la tarde, etcétera, etcétera, y da su discurso, ¿no? Y la pobre señora, sin tener, o sea, sin asimilar la concepción política de toda gobernante y del contexto social, dice que va a gobernar hasta el 2026. La pobre estaba fuera de foco. Probablemente tenga muchas cualidades, pero en ese momento esas cualidades no le suman, más bien le restan. Cada pronunciamiento de ella es una resta, porque ella no se da cuenta con las fuerzas políticas con las que está enfrentándose. Una es la fuerza de la derecha fascista, la ultraderecha fascista inclusive, y la otra son los movimientos sociales, que no avisoró o que lo intuyó, porque todos estábamos a la expectativa de cómo iba a ser la respuesta nacional. Y ya la respuesta está, ya la respuesta la conocemos. Zoila, ¿cuáles son las salidas a todo este escenario de descontento, de desigualdad, a este pedido de la población de cambios, que no es de ahora, es del inicio del gobierno de Pedro Castillo y que no se ha cumplido por todas las razones que estás explicando, y además por una pandemia agresiva, una pandemia sanitaria agresiva que cortó muchas posibilidades? ¿Cuáles son las salidas hoy? Mañana hay una manifestación que está convocando a la Confederación General de Trabajadores en la Plaza 2 de Mayo. Tenemos información que vienen ciudadanos, ya están más acá de Chosica, más cerca a Lima, una cantidad importante de peruanos. ¿Cuáles son las salidas? Diálogo, ha pedido Alan Wagner, se está pidiendo diálogo de todas las instituciones y protestas pacíficas, con el peligro de los infiltrados y los vándalos que están aprovechando de la situación. ¿Cuáles son las salidas desde la visión de la mujer? Desde la visión de las mujeres que buscan cambios sociales, ¿no? Mira, la democracia, según los griegos, es el gobierno del pueblo. Indudablemente es una situación figurativa, pero es el gobierno de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y son los ciudadanos y ciudadanas convictos y confesos, con capacidad para decidir, para gobernar, para contestar, para proponer. Esos ciudadanos y ciudadanas han sido puestas al lado, ¿no? Y son los que sostienen la estructura del Estado, la estructura y la superestructura del Estado, ¿no? Los sistemas democráticos siempre son inclusivos, aún los más débiles, los más... La democracia no es uniforme, pero el sistema democrático siempre tiene niveles de inclusividad, y eso lo viene demostrando la historia del Perú. Las escuelas públicas para toda la población, de todos los tipos y de todos los colores. Primera, inclusividad. Luego, el derecho al voto. ¿Quiénes podían votar? Indudablemente, antes de la llegada de estos ciudadanos, líderes venezolanos y argentinos, todo era estratificado. Un poco lo que quieren los cabecillas, los que están a la cabeza actual de la dirigencia del Congreso, ¿no? Que todo sea por partes, por pedazos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hemos tenido la educación, hemos tenido el derecho al voto, luego ha venido la salud y luego ha venido el derecho al voto de las mujeres, porque primero fueron los hombres, porque las mujeres eran muñecas dispuestas para la casa, el amor y el sexo, ¿no?
Luego el derecho al voto, grandes movilizaciones a nivel mundial, grandes movilizaciones. Luego el derecho al voto de las analfabetas, que es la última política pública nacional fuerte, grande e impactante, ¿no? El derecho de los analfabetos a ser ciudadanos. Y así sucesivamente. Luego tenemos el derecho a las niñas, el derecho de las niñas, el derecho de los niños, el derecho a la salud sexual, al derecho a la salud reproductiva, el derecho a niñas sí, madres no. Y así sucesivamente un conjunto de derechos que lo hemos ido ganando. Pero indudablemente la estructura de la educación es la que ha quedado de costado. O sea, hemos ido peleando por un conjunto de derechos porque la democracia es eso, es inclusiva, va ayudando cada vez más a la población a hacerse más humana, más dadivosa, ¿no? ¿Cuál es la salida ahora con todo eso? Que se vayan todos, primero. Yo creo que Reformas. he escuchado a Vizcarra, me llamó la atención, pero lo he escuchado, y Vizcarra, de acuerdo a su actividad en la presidencia, a su historia presidencial, él dice que en el 2013, agosto y septiembre, deben darse las elecciones ya. Calculando todos los pasos, nuevas elecciones, ¿no? 2023. Y vamos a esperar modificaciones en el Congreso para que se haga, para que los partidos sean de determinada manera, etcétera, etcétera. Mentira. En el Congreso no debe haber ni una sola ley más, ni una sola ley más. Y lo que pide la población es que si se va a Castillo, se va al Congreso. Y es lo que tiene que hacerse, que se vaya al Congreso. Pero como el Congreso no se puede ir por normas jurídicas establecidas, por procesos democráticos en el Estado actual, la señora Boluarte lo que tiene que hacer es renunciar y dejarle al Congreso para que determine, o ella proponerle la fecha de las elecciones en el 2013, ella renunciar, 2023. el Congreso, en el 2023, y luego ella renuncia y el Congreso determina las fechas establecidas y se cierra ahí. Pero la mitad del Congreso, los provincianos, yo le digo así, y las provincianas que han comenzado a hablar ahora, tienen que ponerse firme para que las fechas y toda la normalidad anterior funcione a nivel electoral. Esa es una parte, es la formalidad. Debería ser eso la formalidad, ¿no? La otra parte es que se nos vienen los movimientos sociales. Y ellos quieren que las elecciones en las que ellos han participado funcione, ¿no? Funcione, es decir, Castillo ha sido su presidente, es su presidente hasta ahora, porque ellos votaron hasta el 2026, de cuando acá se le saca a Castillo, bueno, como salió, ellos van a insistir, o sea, se nos viene una movilización, y fíjate que hay mujeres brillantes, lideresas, en estas movilizaciones. Ahora, que va a haber infiltrados no es una novedad, pero la mayoría no son infiltrados. Hay un auge aparentemente que no se había pensado, no se había concebido, pero es el movimiento social el que cambia. Ellos quieren asamblea constituyente y que se haga la asamblea constituyente. Si ellos son los que arman la democracia, sin la votación de ellos no hay democracia. Porque si ellos dicen no vamos a votar, serán pues los votos de la ultraderecha nada más los que funcionen. Y además, esta democracia tiene grandes debilidades, porque es muy citadina, muy centrada en Lima, muy limeñista. Las autoridades que se plantean en el Congreso es limeñista, se hablan solo de Lima. Sí, son no dos mundos, ¿no? Zoila, dos mundos, el mundo de la visión limeña y del resto del país, que es el mundo rural, el mundo
de las regiones que no están atendidas. Hay una desigualdad y hay una necesidad de cambios, y mañana creo que es un día clave. Se está hablando también de referéndum, eso es posible, lo decía Roberto Rodríguez Rabanal en esta edición, que hay que trabajar con los referéndums para estas modificaciones constitucionales que ha hecho Maritza Juárez, la presidenta de la Comisión de Constitución. Esas son inválidas. Para ver si son válidas. Y el voto popular, el voto ciudadano es finalmente quien tiene que decidir. Vamos a estar atentos, Zoila, gracias por esta primera conversación. Antes de cerrar, lo que ha hecho Juárez no ha entrado a una discusión en el Pleno, donde es el Pleno el que debería determinar, porque el Pleno es como toda la ciudadanía que se nos viene. Así es. El Pleno no decide, no discute, y pierden unos, ganan otros, no vale. No han habido. Ella no puede, o sea, la ultraderecha no puede arrogarse el título de que son los mejores y son los que van a decidir la vida de 30 millones de ciudadanos. Son los que están viniendo los que van a decidir su propio. Exactamente, y has tocado un tema muy puntual, es el tema de la educación, por ejemplo. Vamos a estar atentos, Zoila, gracias por esta conversación. Vamos a continuar conversando seguramente en los próximos días con esta visión de mujer de lo que está ocurriendo en nuestro país y la necesidad de cambios. Creo que esa es la palabra que se está esperando de hace muchos años, cambios, y que no llegan todavía. Gracias, Zoila. Y no todo lo que es mujer determina modificaciones a favor de las mujeres. No todo lo femenino, ni toda la posición de género de las mujeres son las que van a transformar el mundo. Excelente. No es así. Excelente precisión. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Zoila. Estaremos en comunicación y estamos en comunicación en la familia de BIS Televisión.